Hola, Oltubers. Volvemos de nuevo al año 1930. ¿Por qué? Porque ya tenemos un vídeo dedicado a un insigne representante de los nonagenarios, Clint Eastwood, y algunos de nuestros comunicantes nos han dicho que podríamos hacer lo mismo con otros que cumplen esa misma edad en el año 2020. Y entonces hemos recurrido un poco al tópico y nos hemos fijado en el otro actor que durante mucho tiempo, y junto con Clint Eastwood, pues ha venido gustando muchísimo a todo tipo de espectadores. Hablamos naturalmente de Sean Connery, que sobre todo debe toda su fama al personaje de James Bond, aunque a él seguramente no le hará ni gota de gracia, pero en cualquier caso, gracias a este personaje consiguió notoriedad, fama, riqueza y admiración de públicos de todas las edades y de todos los géneros. Hay que decir que el señor Connery ha envejecido muy bien, quizá no cuando llegue a los 90, sino simplemente en los 50, 60, 70, de manera que con 59 años fue designado por la revista People como el hombre más sexy del mundo. Y 10 años más tarde, con 69, la misma revista le consideró el hombre más sexy del siglo XX. Estos son honores que hay que tener en cuenta porque se los merece y porque, después de todo, para muchos espectadores ha sido uno de esos actores que ha acompañado prácticamente toda su vida. Así que vamos a meternos en La vida y milagros y sobre todo las películas de Sean Connery para hacer un repaso que esperamos que os guste. Y como siempre decimos, si no os gustan, ahí están nuestros comentarios, los vuestros por supuesto, para interrelacionarnos de mejor manera. Por supuesto, si queréis suscribiros si no lo habéis hecho todavía, está a vuestra disposición el mecanismo que os acreditará como Oltubers y también, por otra parte, estamos muy dispuestos a que difundáis la voz de que aquí hay un canal que habla de estas cosas que tanto nos gustan. ¡Comenzamos! Nació el bueno de Sean Connery en Edimburgo en el año 1930, el 25 de agosto. Y durante mucho tiempo pues se dedicó a eso que suelen dedicarse casualmente casi todas las personas que acaban haciéndose famosas. Pues fue socorrista, fue peón de albañil, estuvo trabajando en diferentes oficios, también fue pulidor de ataúdes, que es un trabajo cuando menos curioso, sirvió en la marina e incluso fue futbolista. Llegaron a ofrecerle un buen contrato dentro de lo que no era la división de honor, pero bueno, en las ligas inferiores. Y él decidió que ya tenía 24 años y que en consecuencia mejor se dedicaba a otras cosas porque los futbolistas tienen una vida profesional más corta. Se hizo modelo para que los artistas le pintaran y le esculpieran. Era un tipo verdaderamente recio, guapo, bien formado y gracias a eso pues consiguió entrar en televisión y hacer un primer telefilm que se titulaba Lilas en Primavera en el año 54. Pero bueno, la verdad es que al principio este hombre lo pasó fatal, no le daban papeles importantes, estuvo trabajando en títulos como Sin Camino de Vuelta o Ruta Infernal o La Frontera del Terror, que es donde primera vez coincidió por primera vez con Terence Young, el que después dirigiría las primeras películas de James Bond. Pero hay otros títulos que nos llevan hasta el año 58 cuando rueda Brumas de Inquietud con Lana Turner. Lana Turner era una estrella de los años 40 y 50 que ya en esa fecha está un poco en decadencia. De hecho, en su siguiente película, Imitación a la vida, interpretaría justamente a una actriz en decadencia y cuentan las crónicas que hubo algo más que buen compañerismo entre Lana Turner y Sean Connery. Ocurría que por aquel entonces Lana Turner tenía un novio que se llamaba Johnny Stompanato. Johnny Stompanato era un gángster. Y enterado de que a posible relación que podía haber entre Sean Connery y Lana Turner, un día se plantó en el plató y le dijo: ¿qué pasa contigo, chaval? ¿Qué tienes tú que ver con mi novia? Connery le dijo que no tenía nada que ver, que no se obcecara, y sin embargo el gángster, pues haciendo honor a su profesión, fue a por él a golpearle. Connery le aplicó un par de puñetazos, lo tiró al suelo y lo dejó allí despatarrado. Cuentan las crónicas que Connery después tuvo que estar eludiendo a los compañeros de Stompanato. Por cierto, ya que estamos, contaremos la historia completa. Johnny Stompanato fue asesinado en casa de Lana Turner. Y Lana Turner dijo que había sido su hija, una menor de edad, y al final el juicio determinó que había sido su hija, pero queda la sospecha de que en realidad a Stompanato lo mató la propia Lana Turner
y hizo pasar a su hija como la homicida para que ella no tuviera que ir a la cárcel. Bueno, en cualquier caso, son historias un poco macabras que rodean el mundo del cine, pero esto también poco a poco pues le fue dando a Connery pues cierto caché. Hizo de malo en La gran aventura de Tarzán, una de aquellas películas de Tarzán que hacía Gordon Scott a finales de los años 50, e incluso estuvo trabajando en televisión haciendo obras importantes. Fue un Macbeth en una adaptación de la obra de Shakespeare, o fue el Conde Broski en una adaptación de Ana Karenina. Entonces, bueno, pues esto también da prestigio y lanza un poquito al personaje. Pero las películas seguían siendo malas. Quizá hayan visto alguna, La ciudad bajo el terror o Operación Snafu. Y por supuesto El día más largo. El día más largo es una película en la que salen 15.000 actores famosos, actores principalmente, porque es una película de guerra, y ahí aparece Connery como un soldado normal en compañía de un colega que va a atacar las playas de Normandía. Esa fue la película inmediatamente anterior a Doctor No. Hubo un casting a la hora de seleccionar al actor protagonista de esta película. Pues casi nadie convencía al director, Terence Young. Debemos recordar que el personaje de James Bond nace de la imaginación de Ian Fleming, un tipo que había sido espía a su vez, aunque dota al personaje de unas circunstancias que no tienen nada que ver con las suyas. En el año 54 se había adaptado ya una de sus novelas, la primera, Casino Royale, a la televisión. El personaje lo había interpretado Barry Nelson, que no pasó a la historia porque era la televisión y por aquel entonces el cine es el que daba prestigio. Pero quiso la suerte que, fijándose en el bueno de Connery, que por cierto, cuentan las crónicas, ya empezaba a mostrar peligrosos signos de alopecia y tuvo que cubrir su cuero cabelludo con algunos peluquines, que le quedaba muy bien, por supuesto, hicieron esta película que era un producto muy, muy barato. En realidad, si recordáis, Doctor No está muy lejos de las superproducciones que después ha protagonizado James Bond. Y la verdad es que fue un auténtico bombazo. La película se estrenó el 5 de octubre del 62 en Londres, el preestreno, el mismo día que los Beatles lanzaron su primer disco. Y inmediatamente se convirtió en un acontecimiento. Pero fijaos lo que son las cosas, porque entre nosotros tardó todavía en estrenarse varios meses. Hasta el verano del año siguiente, del 63, no se presentó bajo el título de Agente 007 contra el Doctor No. Y en esa película, pues se enfrentaba al Doctor No, que era un siervo de Spectra, aparecía Úrsula Andrés con su famoso bikini blanco, y las andanzas de James Bond se convirtieron en un auténtico fenómeno, y el tema de James Bond empezó a sonar y resonar por todo el mundo. Quiso la casualidad también que por aquel entonces el presidente Kennedy dijera que a él le gustaría que todos los agentes de la CIA y del FBI se parecieran a James Bond. Era un lector de las novelas de Ian Fleming, que por cierto, digámoslo, son muy malas. Luego las películas han sido otra cosa diferente. Pero bueno, siempre tenían detallitos interesantes. Y por otra parte, cuando le preguntaron a Ian Fleming, el autor de la novela, quién sería el actor perfecto para interpretar a James Bond, él dijo que Cary Grant. Cary Grant es inglés también, debemos recordarlo, o era inglés. Hay que reconocer que a cada autor que le preguntaban por su actor favorito para interpretar a su personaje decía que Cary Grant. Le pasó también al autor de Philip Marlowe, Raymond Chandler, que cuando le preguntaban dijo, Cary Grant, estaría bueno, tengamos a un tío elegante. Bueno, lo cierto es que comienza la historia para James Bond y comienza el ascenso a la fama de Sean Connery. Comienza la saga de James Bond con Doctor No, inmediatamente se rueda Desde Rusia con Amor, que pasa por ser la mejor película de James Bond, pero pasa porque tiene una historia un poco más trabada, no se limita simplemente a las aventuras extravagantes, sino que hay un enigma, hay una historia que desentrañar, y luego están los malos que Spectra lanza contra James Bond, que son todos desmontados, el asesino que interpreta Robert Shaw, o la increíble Lotte Lenya, artista de cabaret de los años 30 en Berlín, que interpreta a la mala Marcha Martillo, que quiere apuñalar en la pierna con una cuchilla que lleva en la bota a su enemigo. Aquí, después de Úrsula Andrés, aparece Daniela Bianchi y se pone de moda ya aquello de las chicas Bond, que va a acompañar a la serie a lo largo de toda su historia. Pero claro, no solo de Bond vive el hombre. Y entonces Connery dice, hay que aprovechar este momento, y se ofrece a directores. De hecho, le ficha el mismísimo Hitchcock para interpretar Marnie la ladrona en compañía de Tippi Hedren. Una película que, a pesar de la fama que tiene, yo creo que es manifiestamente mejorable.
Y la historia truculenta que cuenta no está muy bien trabada y los efectos especiales son muy, muy deficientes, pero bueno, sobre todo tiene un airecillo de machismo que tampoco beneficia a la figura de Connery, que siempre se verá acompañado por esa especie de acusación, en ocasiones incluso de malos tratos. También interpreta a la mujer de paja con Gina Lollobrigida, que es una película muy semejante a Marnie, que no hacen demasiado por su fama. Inmediatamente llega Goldfinger. Goldfinger es la tercera película de la serie, que ya tiene todas las características de las películas de Bond. Hay un malo, como en todos, pero este es peor todavía, un Goldfinger, ese dedo de oro que quiere contaminar radioactivamente el oro de Fort Knox para que su oro suba de valor. Está el sicario del sombrero con arandela de acero que corta cabezas de estatua. Y por supuesto están las chicas que interpretan los principales papeles. La más famosa en aquella ocasión fue Shirley Eaton, que ganó el puesto de más famosa a la debutante oficial como chica Bond, que era Honor Blackman, que venía de la serie Los Vengadores, gracias a que moría bañada en oro en una de esas muertes truculentas que caracterizan a la serie. Por otra parte, pues ya aparecían los coches, los gadgets, en esta ocasión un Aston Martin, y también aparece al principio, porque en la segunda película había aparecido al final, una canción representativa, Goldfinger, interpretada por Shirley Bassey, que fue un éxito arrollador. De hecho, Shirley Bassey cantaría después otras dos canciones de la serie, es la única intérprete que lo ha hecho. Bueno, tenemos ahí a Connery colocado en lo más alto de la popularidad y él acepta una película muy pequeñita titulada La Colina, que le relaciona con Sidney Lumet. Sidney Lumet es ese tipo que viene de la generación de la televisión, de la que algún día hablaremos, que ha empezado su carrera con 12 hombres sin piedad y que hace películas pequeñitas, como de cámara, pero muy intensas y muy interesantes. La Colina es una historia de unos soldados varados en un campo de entrenamiento que tienen que subir una colina que no es una colina que tienen que conquistar al enemigo, sino una colina que tienen que hacer ellos por trabajos forzados. Con Lumet hará 5 películas, todas ellas muy interesantes. La Colina y después Operación Trueno, que es la cuarta película de la serie. Aquí el tema lo canta Tom Jones y la historia, bueno, pues ya es como todos, no haremos más incidencia en las historias que cuentan las películas de James Bond. Hace un loco maravilloso, que es una película muy curiosa de Irving Kershner, con Joan Bulward como coprotagonista y con Jane Sever, en la que este hombre pues muestra signos de malformación mental, que tiene que luchar contra ello y que se comporta otra vez siendo bastante violento con las mujeres. Parece que hay una maldición sobre Connery que acompaña todo esto. Bueno, después de eso llega Solo se vive dos veces, que es la quinta de la serie de Bond, y él dice basta, no voy a interpretar más a Bond por mucho que me paguéis. Entonces, firma por hacer Sálako, que es un mediocre western hecho por Edward Dmytryk con Brigitte Bardot en Almería. Y es un desastre. Hace una película de aventuras polares interpretando a Amundsen en La tienda roja, que es una película rusa. A continuación hace una película que a mí me gusta mucho particularmente, hecha por otro representante de la generación de la televisión, Martin Ritt, que es Odio en las entrañas, que cuenta la historia de los mineros en Estados Unidos que tienen una organización que es los Molly Maguires, que es el título original de la película, y en el que se infiltra un detective de la agencia Pinkerton que interpreta a Richard Harris. Sean Connery es el jefe de los rebeldes y el enfrentamiento entre los dos es verdaderamente tremendo. Y la secuencia final en la que Connery le ataca simplemente para decirle has venido aquí a que te perdone y con este ataque puedes considerarte perdonado, pero tú llevas sobre tu conciencia lo que has hecho y eso te va a acompañar toda la vida. Bueno, pues este odio en las entrañas yo creo que es uno de los puntos importantes en la carrera de Connery. Después hace Supergolpe en Manhattan, otra vez con Lumen. Es una película que está bien, tampoco es una obra maestra, pero es correcta y bueno, la verdad es que se pasa bien viendo la película. Y de repente le llaman y le dicen, oye, mira, que este que hemos puesto para sustituirte, un tal George Lazenby, en la serie de Bond no funciona y queremos contratarte otra vez. Bueno, pues llegamos a un acuerdo en el cheque, llegaron a un acuerdo en el cheque y hace su sexta película como James Bond, que es Diamantes para la Eternidad.
Teóricamente aquí se despide definitivamente del personaje para hacer otra película muy pequeña, otra vez de Sidney Lumet, que se titula La ofensa. Es un cara a cara entre Ian Bannon y Sean Connery, donde demuestran los dos el nivel de interpretación que son capaces de alcanzar. Es la historia de un interrogatorio entre un asesino de niñas que hace Ian Bannon y un policía violento como pocos que interpreta a Connery. Sé que no es una película famosa, pero si la encontráis por ahí, vedla porque de verdad que merece mucho la pena. Y yo casi diría que es la mejor que ha hecho Connery en su vida, pero bueno, a veces tiendo a exagerar. Después hace una película ridícula titulada Zardot, que viene a ser algo así como la contracción de The Wizard of Oz, o sea, el mago de Oz, una distopía futurista en la que sale vestido pues como Borat con aquel triquini ridículo, pues la indumentaria de este hombre es casi igual de ridícula. Burman, el director John Burman, es un tío que hace a veces buenas películas, como Excalibur, y otras veces se le va un poco la pinza en sus afanes intelectuales. Y este sería el caso de Zardoz. A continuación, otra vez con Lumet, hace Asesinato en el Orient Express. Es una colaboración, es una película llena de estrellas, y él está ahí pues para figurar como estrella. Aeropuerto, SOS, Vuelo secuestrado, ¡buf, qué títulos! Después hace El viento y el león, que es una película de John Milius muy curiosa, también muy machista, en la que interpreta a un árabe que secuestra a una ciudadana estadounidense que interpreta a Candice Bergen en un asunto real que acabó incluyendo a Teddy Roosevelt, el que fue presidente de los Estados Unidos a comienzos del siglo XX. Bueno, afortunadamente El viento y el león parece que le lanzan otra vez a la zona de las buenas películas y a continuación hace El hombre que pudo reinar, una película de John Huston en compañía de su amigo Michael Caine que adapta un cuento de Rudyard Kipling, que vale, que era un creador colonialista y lo que queráis, pero la verdad es que sus cuentos son maravillosos. El personaje de Kipling aparece en la película interpretado por Christopher Plummer y la historia de estos dos ingleses que van a conquistar Kafiristán es verdaderamente maravillosa. ¿Que no la habéis visto? Ya estás tardando. Bueno, después de ver todo el vídeo, porque después de El hombre que pudo reinar, tenemos otro de los puntos altos en la carrera de Sean Connery, que no es otro que Robin y Marian, una película que hace Richard Lester sobre la decadencia de Robin Hood y de Lady Marian, que es Audrey Hepburn en la película, otra vez enfrentado al sheriff de Nottingham, que interpreta el tipo que ya se enfrentó a él en Desde Rusia con Amor, y que verdaderamente es otra de esas películas que conviene ver con detenimiento porque está trazada de manera maravillosa y tiene uno de esos finales poéticos que te quedas maravillado. El tipo de cuyo nombre no me acordaba es Robert Shaw, pero estas cosas aparecen después en el cerebro cuando quieren. ¿Qué es lo que hace? Pues vuelve a hacer el árabe. Digo que vuelve a hacer el árabe porque es un personaje que se parece mucho al del viento y el león. Participa en Un puente lejano, que es una película esa en la que aparece mucha gente. Hace una película que a mí me gusta mucho, que se titula El primer gran asalto al tren, en compañía de Donald Sutherland, en la que son dos ladrones del tren que lleva el dinero para pagar a los soldados británicos en la guerra de Crimea. Es una novela de Michael Crichton, quizá de las mejores de este autor, y está dirigida por el propio Michael Crichton, que era un cineasta no desdeñable. Así que, bueno, pues lo tenemos en cuenta. Pero de repente, después de esa película, pues hace Meteoro, que es una cosa absurda, que junto a Natalie Wood, sobre un meteoro que se acerca a la Tierra y va a acabar con todos nosotros. Inmediatamente a continuación nos vamos a otra película que también es muy interesante y que se titula Atmósfera Cero, y que es nada más y nada menos que la adaptación al espacio exterior de la historia de Solo ante el peligro. Es decir, el sheriff de la estación espacial que está esperando que lleguen los malos, que se la tienen jurada y que van a tener una pelea en consecuencias. El director es Peter Hyam, con el que trabajó bastante este hombre, y es un cineasta al que un día igual reivindicamos, porque la verdad es que tiene algunas películas interesantes. Pero bueno, ya veis cómo va la carrera de Connery, algunas películas buenas, otras malas y a veces muchas intermedias. Películas que siguen a estas que hemos mencionado, pues Los héroes del tiempo, de Terry Gilliam, donde hace una participación casi en plan colaboración especial, y hace las dos últimas películas de dos cineastas interesantes, Richard Brooks, Objetivo Mortal, que es seguramente su peor película que le vamos a hacer, y Fred Zinnemann, el autor de Solo ante el peligro, por cierto, que le hace interpretar en 5 días, un verano, un personaje increíble, porque resulta que el bueno de Connery
es el hombre abandonado por su mujer en beneficio de otro individuo. ¿Cuándo se ha visto eso? ¿Cuándo Sean Connery es abandonado por las mujeres? Esto no tiene ningún sentido. Lo cierto es que estaba en esa situación cuando de repente aparece otro productor en la puerta y le dice: hola, ¿te gustaría interpretar a James Bond? Y dice: hombre, no, que ya está Roger Moore haciendo lo suyo. No, no, esto es una película que vamos a hacer al margen de la línea oficial y que pretende ser un poco paródica. Ya había habido una, Casino Royale, con multitud de gente famosa hecha en el 66, y esta sería la segunda que se rueda fuera de los límites de la serie oficial. ¿Por qué? Porque de repente estas historias originales quedan fuera de los derechos por cualquier razón. Y en realidad, esta película, Nunca digas nunca jamás, es una nueva versión de Operación Trueno, la película cuarta de la serie que ya había interpretado Connery, pero en un tono muy diferente, mucho más paródico, mucho más de jaleo y, bueno, haciendo cosas como que él mismo se asuste del olor de su orina. Oh, James Bond haciendo ese tipo de cosas. Por cierto que en esta película le rompió la muñeca el tipo que era su guardaespaldas y que además ejercía de maestro de artes marciales, que no era otro que Steven Seagal, para que veáis también el historial de este hombre. Bueno, después de esta película hace El Caballero Verde, vamos a olvidarla, hace Los Inmortales en compañía de Christopher Lambert, ya en un papel secundario, y a continuación tiene uno de esos momentos históricos al interpretar a Guillermo de Baskerville en la inmortal traslación al cine de la novela de Humberto Eco, El nombre de la rosa. La hemos visto todos, así que no diré nada más, pero quiero decir que esta es una traslación de una novela difícil de adaptar, casi modélica, adaptando lo que interesa, incluso mejorando en algunos asuntos, que no voy a entrar en detalle, y desde luego contando lo que se tiene que contar. Lo dejaré ahí, pero a continuación le llaman para hacer otro papel secundario, en esta ocasión en la película que le va a dar el único Oscar que este hombre tiene, y que es Los Intocables de Eliot Ness, dirigida por Brian De Palma, con Kevin Costner como protagonista. Bueno, el papel de este policía irlandés, arisco y difícil que interpreta en la película le consiguió este Oscar, y a partir de ese momento, pues la verdad es que su carrera empieza a descender. Hace películas esas de colegas como Más fuerte que el odio, interpreta películas como Negocios de familia, que es la quinta que hace con Sidney Lumet y que tampoco va mucho más allá. Tenemos La caza del octubre rojo, donde interpreta a un ruso que se escapa con su submarino y que es la primera adaptación al cine de las novelas de Tom Clancy, es decir, de las novelas de Jack Ryan, interpretado en la película por Alec Baldwin, y que es seguramente la mejor de todas estas adaptaciones. La casa Rusia, basada en una novela de John le Carré, Los Inmortales 2, Robin Hood, la de Kevin Costner, en la que aparece un poco al final de la película. Cobró un pastón, pero justo es decirlo, ese dinero se lo dio a ONGs, ese era el plan, aparecer nada, minuto y medio, y hacer esta operación comercial. Los últimos días del Edén, donde ya muestra ese cascarrabias que va a ser el protagonista de sus últimas películas. Sol naciente, en esta ocasión con Wesley Snipes, y metiéndose en una intriga relacionada con los japoneses. Un buen hombre en África, que es la adaptación de la primera novela de William Boyd. Aprovecho para recomendarlo, porque igual nunca hago un vídeo sobre él y es un escritor verdaderamente maravilloso, y esta película no está a la altura de su primera novela, pero de verdad que tiene obras muy, muy interesantes. Causa justa, que es un thriller sin demasiado jaleo. El primer caballero, que es un desastre, que hace Jerry Zucker, que estaba especializado en películas tipo Aterriza como puedas, y hace una película que pretende épica y es más bien tirando a ridícula, donde Sean Connery, Julia Ormond y Richard Gere no saben ni lo que están haciendo. Después de eso cae en las garras de Michael Bay para hacer La Roca, en esta ocasión acompañado de Nicolas Cage. Vosotros sabéis lo que es La Roca, así que seguimos adelante. Luego hace la que seguramente es la peor película de su historia, Los Vengadores. Él hace de malo. Se trataba de adaptar la famosa serie de televisión de los años 60, pero lo hicieron tan mal que la verdad es un poco vergonzoso. Luego tenemos otra película titulada Jugando con el corazón, que no va muy allá. La trampa, de John Amiel, donde también se le criticó la excesiva distancia temporal que había entre su personaje y el de Catherine Zeta-Jones.
Y por fin llegamos a Descubriendo a Forrester de Gus Van Sant, donde el nivel de cascarrabias ha llegado al tope absoluto. Y por otra parte, en 2003 hace la saga de los hombres extraordinarios. Aquí ya se enfada y dice que lo deja. En realidad no le creímos y pensábamos que era una rabieta temporal, como tantas había tenido a lo largo de la historia de su carrera, y que iba a volver a hacer alguna película. De hecho, hubo intentos, pero no acabaron de fructificar porque los directores no eran de su gusto o por lo que fuera. Es cierto que puso voz a un videojuego basado en la película de Bond Desde Rusia con Amor y financió un documental a mayor gloria de sí mismo, lo cual estaba muy bien, pero ahí termina la carrera de Sean Connery. Otros detalles, pues de los que hemos hablado tangencialmente a lo largo de este vídeo, por ejemplo, su relación con las mujeres. Este hombre se casó con Diane Cilento en 1962, justo cuando rodó Doctor No, pero ella después en unas memorias contaba cosas verdaderamente terribles del carácter de Sean Connery. Se divorciaron en el 73, pero en realidad su convivencia había terminado muchos años antes. En el 75 se casa con Micheline Rocafort y con ella ha seguido viviendo hasta la actualidad. En un momento, en una entrevista, pues, se metió en un jardín extraño porque empezó a decir que es conveniente pegar a las mujeres, pero no con el puño cerrado, sino con la mano abierta. No hay que pegar a las mujeres como a los hombres. Una de esas cosas inexplicables. Bueno, Barbara Walters, varios años después, le dijo si había dicho esto verdaderamente en una entrevista y él lo confirmó. Y no solo eso, sino que fue un poco más allá y empezó a decir que las mujeres se ponen a veces pesadas y que hay que domesticarlas y cosas por el estilo. Pero curiosamente, si hubiera ocurrido esto ahora, vamos, el escándalo habría sido mayúsculo. Pero en el año 87, pues no pasó nada. Y este hombre, que había protagonizado a uno de los personajes más machistas de la historia del cine, gustaba no solo a los hombres por las aventuras de James Bond, sino también a las mujeres. Y así ha podido tener una carrera tan esplendorosa que le ha llevado a cosas sorprendentes como, por ejemplo, tener un busto en Tallin, que en principio es una ciudad que no tiene nada que ver con él, pero que ahí queda para la historia. En cualquier caso, yo creo que sacando a la luz las luces y las sombras de los personajes del cine, los ponemos en su justa dimensión. Y puede que en un momento determinado no nos guste que se hable mal de nuestros ídolos de toda la vida. Pero yo creo que hay que empezar a separar a la persona del artista. Y en ese sentido hay gente que la verdad es poco recomendable para pasar un fin de semana con ellos, que han hecho magníficas novelas, han escrito tratados monumentales, han impulsado la investigación hacia adelante, han hecho películas que no nos perderíamos para nada y que sin embargo, bueno, pues ya digo que como personas pues deberían mejorar un poquito. Pero no conviene juntar una cosa con la otra porque nos perderíamos magníficas obras de arte. Así que tengamos cuidado con nuestras valoraciones. Por supuesto, puedes estar de acuerdo o no con lo que he dicho. Y si nos lo dices en los comentarios, pues te lo agradeceremos porque esto servirá para el debate y para enriquecer un poco la visión que todos tenemos sobre las cosas, que es de lo que se trata fundamentalmente en este canal. Volveremos, por supuesto, con otro vídeo que esperamos que os gusten. Hasta pronto.